Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de oraciones subordinadas. ¿Pero de qué tipo? Pues de las oraciones subordinadas de tipo modal. ¿Estáis listos? Empezamos. ¿Qué es una oración subordinada de tipo modal? ¿Para qué sirve? Muy fácil. Las oraciones subordinadas de tipo modal expresan el modo o la manera en la que se hace algo indicado en la oración principal. Para formar este tipo de oraciones subordinadas, puedo utilizar algunos nexos. Vamos a poner aquí los más comunes. Pero espera, antes de seguir quería decirte algo muy importante. En la página web de la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o también grupales si quieres repasar un poquito, practicar o profundizar con todo lo que estamos aprendiendo con nuestras videoclases. Así que ya sabes, si te interesa te voy a dejar en la descripción el link para que puedas hacerlo. Y ahora sí, vamos a hablar de los nexos más comunes de las oraciones modales. Los nexos más comunes son como, según, conforme, la manera en que, tal como si, ni que, sin que, como para, sin. Estos son los nexos más comunes para formar oraciones subordinadas de tipo modal. Pero seguro que os estaréis preguntando, estas oraciones subordinadas modales, ¿aquí tengo que utilizar el indicativo o el subjuntivo? Porque claro, siempre que hablamos de oraciones subordinadas, aprendemos también que con algunos nexos o con algún tipo de frases tenemos que utilizar el indicativo, con otros nexos tenemos que usar el subjuntivo e incluso con otros tenemos que usar el infinitivo. ¿Cómo funcionan los nexos modales? Ahora mismo lo vamos a ver. En realidad, con la mayoría de los nexos podemos utilizar tanto el indicativo como el subjuntivo. Y funciona de esta manera. Utilizo el indicativo cuando me estoy refiriendo a una manera, a un modo, ya conocido o experimentado por el hablante. Por ejemplo, hice los deberes de español según me dijiste tú. En este caso me refiero a un modo que yo conozco porque tú me lo dijiste. Y utilizo el subjuntivo cuando me estoy refiriendo a un modo o a una manera que yo no conozco. No conozco porque es futura, no la he experimentado o a lo mejor es hipotética. Por ejemplo, haré los ejercicios de español según me digas tú. En este caso, estoy hablando de una manera que yo no conozco porque todavía no me la has dicho. Y por último, puedo utilizar el infinitivo cuando el sujeto de la oración principal y el de la subordinada coinciden. Por ejemplo, cuando Loli me dice: «Mami, no te vayas sin darme la comida». Bueno, esto que hemos explicado que es muy importante no sucede con todos los nexos, sino con la mayoría. ¿Cuáles son los nexos que pueden utilizar indicativo o subjuntivo según la experiencia que yo tengo sobre esa manera? Estos de aquí. Como, según, conforme, la manera en que, tal como. Con estos nexos yo utilizaré uno u otro modo dependiendo de lo que estoy expresando. Entonces hemos hablado de los nexos con los que yo puedo poner tanto el indicativo como el subjuntivo. ¿Y qué hay de los otros? Con los nexos como si, ni que o sin que, solo puedo utilizar el subjuntivo imperfecto o pluscuamperfecto. Mucho cuidado. Mientras que con los nexos como para o sin, solo puedo utilizar el infinitivo. Vamos a poner algunos ejemplos. He hecho los ejercicios conforme me ha dicho el profesor. No me gusta la manera en la que me estás hablando. Voy a celebrar mi cumpleaños tal como lo he hecho siempre. Me miró como si hubiera visto un fantasma. No me mires así, ni que fuera un fantasma. Me fui sin que nadie se diera cuenta.
Me miró de manera muy seria, como para avisarme. No te vayas sin darme un beso. Antes de terminar, os digo que el nexo conforme se utiliza normalmente en contextos un poquito más formales. Y una cosa muy curiosa, la oración subordinada de tipo modal también se puede construir simplemente con un gerundio. Fijaos en este ejemplo. Loli me mira sonriendo. ¿Acaso he dicho algo que le ha hecho gracia? Por cierto, otra curiosidad. Hay ocasiones en las que la manera en la que algo se hace sí es conocida por el hablante, tenemos experiencia sobre ello. Pero, sin embargo, usamos el subjuntivo porque queremos expresar un poquito de indiferencia. Por ejemplo, yo te puedo decir, hazlo como quieras, no me importa. Ese quieras es un subjuntivo y no significa que yo no conozca la manera, significa que no me importa. Así que esto es todo por hoy, pero antes de terminar te recuerdo que en nuestra página web puedes reservar clases tanto individuales como grupales para repasar un poquito y profundizar con todo lo que estamos aprendiendo. Y además, si quieres, también te podemos echar una mano con tu preparación para el examen CIELE. Ya sabes, el examen de español que certifica tu nivel de manera oficial y que puedes hacer desde tu propia casa. Así que si necesitas ayuda con el CIELE o si quieres reservar una clase con nosotros, aquí en la descripción te dejo el link. No solo te dejo ese link, también te dejo el link para que vayas a ver todas las tazas y camisetas súper bonitas que tenemos y para que vayas a repasar algunos temas que te pueden interesar, como por ejemplo la formación del gerundio. Y recuerda que en nuestra página web puedes encontrar un montón de ejercicios para practicar con todo lo que estamos aprendiendo. Ahora sí, hemos terminado. ¡Hasta pronto!